Hola, bienvenidos a mi programa Conversando con Kai. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es médica veterinaria, especialista en microbiología de alimentos, comunicadora de animales y terapeuta holística. Ujú. Bienvenida, ella es Celia Liliana Melambert. ¿Cómo estás, Celia? Bien, ¿qué tal? Bueno, te agradezco muchísimo esta invitación, la verdad que es un honor para mí. Y bueno, estoy dispuesta a contestarte lo que lo que quieras saber. Ya, muchas preguntas tenemos por acá. Muy bien. Mira, primero más o menos quería saber cómo es que llegaste a estudiar veterinaria. ¿Cuál fue el llamado que sentiste para estudiar esta profesión? Ah, muy bien. Bueno, la verdad que yo cuando me decidí por medicina veterinaria, en realidad yo creí que iba a encontrar en la facultad algo que tenía que ver con esto de comunicarme con los animales, de comprender a los animales. Mi idea no era tanto hacer clínica, ¿Ya? sino todo esto, ¿no? Y un poco a mí me gustaba mucho la investigación. Entonces buscaba siempre esto de investigar sobre el contacto con animales. Y así fue que entré en la facultad. En la facultad la verdad que no encontré eso, sí, sino que hubo algunos que se dieron cuando yo ya estaba por terminar, y que se dieron en la facultad primero, luego en la facultad de veterinaria, luego en otras facultades de ciencias biológicas, luego en aquel momento se había dado un curso también en el zoológico de comportamiento animal. Pero bueno, después la vida me llevó por otro camino y me dediqué a la microbiología. Y te dedicaste ahí a la microbiología. Sí. O sea, cuando tú entraste a estudiar para veterinaria, ¿no encontraste la información en esa carrera referente a lo que era la comunicación con animales? Claro, ¿Sí? por lo menos no de sí, por lo menos no de la manera que yo quería. Y en realidad la Facultad de Veterinaria de Buenos Aires, que es donde estudié, tenía esa área. Hoy tampoco la tiene, pero por ahí hay algunas materias que se pueden acercar un poco más. Pero en aquel momento no, era clínica, era higiene de alimentos, salud pública, clínica de animales grandes, clínica de animales pequeños. Es decir, pero sin embargo, era una carrera que me fascinó de entrada, aun cuando no tenía esas áreas. ¿Te gustó? ¿Y cómo fuiste descubriendo esto de la comunicación con animales? ¿Esto viene desde pequeña? ¿Se desarrolló en alguna etapa de tu vida? Sí, mira, la verdad que hubo varias etapas donde esto salió a la luz. De pequeñas, casualmente yo le tenía miedo a los perros, porque me daba miedo que ladraran. En realidad me daba miedo los perros que ladraran. No así con los gatos. Hasta que yo tenía en una época 4 años y en la casa en donde yo vivía, en la esquina había un almacén con una señora, la dueña del almacén tenía una perra. Y esa perra hizo que yo cambiara mi mirada de los animales, ¿no? Y yo me iba al almacén solamente para estar sentada con la perra. Eso pasó como una anécdota, pasaron los años y más adelante, cuando era preadolescente, acá en Argentina había una serie que se llamaba Dactari, no sé si allá en Chile estaba esa serie, seguramente, o no. Bueno, se trataba de un de guardaparques en África que tenía un león, que tenía un chimpancé y él comunicaba con animales y cuidaba. Bueno, yo y también, ahora me estoy acordando, más chica, a los 6 años, hubo una película que era el Doctor Dolittle, pero la película, la original, la que era un musical. Ya. Y yo me acuerdo haberla visto y que dije, ah, eso es lo que yo quiero hacer.
O sea que eran como flashes. Sin embargo, cuando me recibí y empecé a hacer clínica, porque en esa época sí hacía clínica, empecé a sentir que había una conexión diferente con los animales, que por ahí yo tenía una idea clara, estaban sin hacer tantas pruebas complementarias. Por supuesto que las hacía. Pruebas complementarias son por ahí radiografías, análisis de sangre, bueno, este tipo de pruebas. Por supuesto que las hacía, pero sabía lo que le pasaba al animal antes de hacerlas. Tenía mucha facilidad, aún, y me daba cuenta que había una conexión distinta con los animales que me tocaban a mí en la clínica con los que le tocaban a otros colegas. Y entonces empecé a investigar por ahí. Había algo ahí que me llamó mucho la atención. Bueno, y esto sigue, ¿no? Empecé a investigar por ahí y eso me llevó a hacer chamanismo, a meditación, y todo tipo de cosas holísticas, ¿no? Me pareció que esto iba por aquel lado y no por el lado de la clínica, de la ciencia, como estaba en ese momento. Así que, bueno, más o menos esa fue la manera de llegar, ¿no? ¿Ya? Y cuando tú te Después la comunicaste historia sigue. cuando te comunicaste esa primera vez con esta perrita que tú nos contabas, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue tu manera de comunicarte? ¿O cómo te diste cuenta que había una comunicación más allá con los animales? Sí, sí, mira, lo que yo me di cuenta, y que eso siempre fue lo que busqué, era que esto también todo el mundo seguramente que lo debe tener. Cuando uno está con un animal, hay algo en uno que cambia. Y yo sentía que eso que cambiaba, lo sentía en el corazón. Sentía que me sentía distinta cuando me sentía más tranquila, sentía que había una conexión. Yo en aquel momento no sabía explicarla. Y creí que, bueno, hasta hoy en día creo que todo el mundo la tiene, este tipo de conexión amorosa. Y cuando hice clínica, también buscaba ese tipo de conexión. Este, y bueno, me parece que acá, más adelante, me tocó laboratorios de investigación. En uno de esos laboratorios era el laboratorio de biología y medicina experimental, acá en Buenos Aires, donde trabajé con con un grupo de científicos. A mí me tocó trabajar con conejos. Y entonces, buscando siempre esa conexión amorosa, me fui dando cuenta que cada conejo tenía una personalidad diferente y que si yo quería hacer las cosas más eficientes y con menos daño al animal, empecé a estar más sensible y más consciente de esa conexión. Entonces sucedió que cambié la manera de cómo se trataba a los conejos en el laboratorio. Cambié la manera de cómo se sacaba sangre, cambié la manera de cómo inocular a los conejos, y eso hizo que una vez que terminara mi contrato, que duró 3 años, en el instituto me volvieron a llamar para que le enseñe a la persona que vino después de mí, qué es lo que yo hacía, por qué conmigo los animales estaban tranquilos y por qué conmigo se dejaban sacar sangre y por qué con la otra persona no. Entonces, no sabía muy bien qué enseñar, pero lo que sí enseñé, porque en esa época no sabía qué es lo que estaba haciendo, lo que en esa época enseñé era a conectar amorosamente con el animal. Y eso cambió la manera de trabajar con los conejos en ese laboratorio. A partir de ahí empecé a buscar, sí, te termino la frase y te digo, a partir de ahí empecé a buscar algo que me enseñe qué es lo que yo estaba haciendo. Y a partir de ahí sí empecé a orientarme a buscar a alguien que me enseñe esto de como animales o algo diferente. Bien. Me quedo dando vueltas de lo que contaste, que tú habías notado que los conejos o los animales en general tenían una personalidad diferente unos con otros. ¿Cómo lograste ver esa personalidad? Esto es súper importante porque
porque yo creo que de alguna manera las personas que están en casa y nos están viendo en este momento saben que sus animales tienen efectivamente una personalidad. Podrían definirlo en eso, ¿cierto? Pero a lo Sí, mejor no han tomado conciencia total de que efectivamente eso es una personalidad distinta. sí, sí, Tenemos sí, tres sí, gatos en casa, son los tres muy diferentes. ¿Cómo lograste exacto. notar eso? Poco por esta sensibilidad que fui adquiriendo al hacer clínica y esta sensación que vino el animal que era más agresivo y que cuando yo lo trataba en forma tranquila, el animal se ponía nervioso y cuando yo lo trataba en forma más contundente, el animal se relajaba. Entonces me di cuenta en el trato con, con cada animal que había que tratarlo distinto para que se relaje, que no eran todos los conejos iguales. Y gracias a Dios o a lo que sea, tuve jefes en mi laboratorio que confiaron en mí. Nadie me dijo cómo tenía que hacer las cosas, sino que me decían, bueno, vos hacela como sientas, como te parezca, y lo que vos hagas está bien. Así que me dieron vuelta para que yo pudiera desarrollar lo que ahí estaba surgiendo. La verdad que sí, así que agradezco a estos jefes, ¿no? Que no solamente en este laboratorio, sino que en otros laboratorios donde estuve, también confiaron en lo que yo hice y no tuve ningún tipo de problemas cuando trabajaba de una manera un poco diferente de los demás. Sería cuando tú te has logrado comunicar con los animales, por ejemplo, con los perros, con los conejos, los gatos, nombré como los animales más comunes, puede ser también con los pájaros, que por Sí, lo menos, claro, a mí me cuesta como un poquito más, porque uno está acostumbrado más a tener animalitos como gatos, perros en la casa, por lo general, ¿cierto? sí, Pero el sí, sí, pajarito sí. como que cuesta un poquito más comunicarse con él. Si pudiéramos hacer una diferencia en la comunicación que tenemos con un perro, con un gato, con un conejo o con un pajarito, ¿cuál sería el Sí, nivel de sensibilidad que usaríamos para comunicarnos con cada uno de ellos? ¿O cómo se ok. siente? Nuestro nivel de sensibilidad es el mismo. Lo que vamos a sentir es quizá un poco diferencias. Mira, según mi experiencia, las diferencias que sentí tienen que ver más con la personalidad. Hay algunos que no les gusta decir personalidad porque dicen personalidad es persona para no humanizar al animal, ¿no? Sí. Quizás vamos a decir su forma de ser. Me parece que tienen más que ver con la forma de ser de cada animal eh, que con la especie animal. No, no me parece que hayas. Hay animales que no quieren comunicarse o que son para comunicarse y que me parece que aquí estaría bueno explicar un poco cómo yo siento la comunicación, a qué le llamo comunicación, porque por Exacto. ahí se puede confundir. Hay diferentes maneras de comunicamos a través de la palabra y de gestos, ¿no? Está el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Bien, en los animales la palabra no existe, no está, no hablan, los animales no hablan, pero sí tienen un lenguaje físico, un lenguaje gestual. Bueno, yo no me fijo en el lenguaje gestual, yo no soy etóloga. Hay médicos veterinarios o veterinarios que se dedican específicamente a observar el comportamiento del animal y el lenguaje gestual. Yo no hago eso. Es más, cuando comunico con los ojos cerrados para poder sentir mejor lo que siento. ¿Qué es lo que siento? Siento como si el animal me estuviera enviando no sé, no tengo otra manera de explicar como si fuera un paquete de información, una energía, un paquete de información. No tengo otra manera de explicarlo. Y yo me abro a esa información y entonces recibo lo que siento. Es muy parecido a lo que sucede en una constelación familiar. Que vos estás,
con una persona y vos con esa persona te comportás de una manera diferente y vas percibiendo y cómo vas sintiendo las emociones, las sensaciones. Bueno, es algo así lo que se siente. Por Ya. eso no hay diferencia si es un caballo, un perro, un gato, un animal de la naturaleza. Se siente, ¿y esto por qué? Desde el punto de vista de las constelaciones familiares, se dice que los seres sintientes somos un campo de información. Y cuando estamos conectados, intercambiamos este campo de información. Entonces vos podés sentir, aun cuando estemos a través de una computadora, vos podés sentir cómo soy yo y cómo vibro y si te caigo bien, si no te caigo bien, y yo lo mismo de vos. Entonces esto pasa lo mismo con los animales. Esta es la manera, no sé si te contesté la pregunta o me fui por las ramas, pero Sí. Sí, esta es... sí, se entiende que es como un paquete de información completo que te llega y te puedes comunicar a un nivel que es más sensible. Y Sí. también, claro, y de aquí viene un poco la pregunta, ¿cuál vendría a ser la diferencia entre lo que tú denominas comunicación animal con lo que sería la telepatía? Ok, ok. Bueno, la palabra telepatía también tiene un montón este, un montón de bagaje cultural de las películas de ciencia ficción, donde en la película siempre el que hacía telepatía se comunicaba desde la cabeza y hacía todo un gesto como así de comunicarse desde la cabeza. Bueno, eso no es. Por ahí no es. Este, la comunicación que yo llamo, algunos la llaman, que es una comunicación de corazón a corazón. La verdad que lo que se siente cuando uno conecta con cualquier ser sintiente es que la conexión se siente amorosa. Y en nosotros, en los seres humanos, la conexión amorosa es desde el corazón. Y si me permitís acá, voy a agregar, sí, sí, decime. Buena pregunta. Hablando de la conexión amorosa que surge con los animales es muy distinta a la conexión amorosa que se establece con un ser humano. Es diferente, hay algunos matices diferentes. Justamente ahí, eso es lo que te quería decir. Los seres humanos en general no nos conectamos desde el corazón. En general los seres humanos nos conectamos o desde el plexo solar, desde acá, desde el estómago, o desde la cabeza, desde acá. Cuando nos conectamos desde el estómago es porque estamos con el otro como si fuera o un padre, o sea, o un mayor, o un más grande, o alguien más grande, o alguien más pequeño, ¿no? Una relación maestro-alumno, una relación padre-hijo, una relación menos que vos, una relación desigual. Es una sensación como de supervivencia, que se siente cuando conecto desde el estómago, ¿no? Y cuando conecto desde acá, desde este lugar, desde de la cabeza, lo que estoy haciendo es, te estoy controlando. Entonces, ninguna de las dos conexiones son amorosas. Y esto está relacionado porque a nosotros los seres humanos nos enseñaron que este planeta, este mundo, es un mundo de supervivencia. Y que es un mundo donde hay que tener miedo. De hecho, lo estamos viendo ahora todo, todo el tiempo, ¿no? Con lo que está Tenemos miedo pasando. de esto, miedo de lo otro, miedo del virus, miedo del presidente, miedo del no sé quién, miedo del otro presidente, miedo de... Entonces, y esto no es de hoy, esto siempre hemos tenido miedo, lo que pasa es que ahora esto se ve más. En cambio, en la conexión de corazón a corazón no se siente el miedo. Y tampoco se siente una confianza tonta, ¿no? Uno puede sentir quién es el otro y actuar en consecuencia. Es otro tipo de conexión, ¿no? Donde está esta cosa de las de la gusta, donde estamos todos hermanados en una sensación diferente, ¿no? No hay alguien que sea más grande que otro, ni más pequeño que otro, sino todos estamos en el mismo nivel. Ya. Y se logra sentir ese nivel de conciencia del animal también, porque, por ejemplo, las veces que yo me he logrado comunicar con los animales,
que ha sido también desde el cardíaco, porque si de verdad que si no abrimos esta parte es casi imposible comunicarse. Y tú dijiste algo súper importante que yo no había tomado en cuenta, que a veces uno puede pensar que se está comunicando con un animal porque en realidad están leyendo la gestualidad del animal o su lenguaje corporal. Entonces, de Sí, repente, sí, claro, sí. el cuidador del animal puede decir, oh, yo sé lo que le pasa, porque tiene esa carita de pena. ¿No podríamos Claro, llamar eso como una comunicación animal o podríamos definirla solamente dentro del contexto de lo que es el lenguaje corporal del animal que nosotros ya como lo conocemos, ya podemos distinguirlo cuando tiene la colita abajo o cuando sus ojos brillan mucho, si están tristes, si tienen hambre, ya logramos leer y mantener una comunicación de hecho. Bueno, yo hablo con los animales así como si fuera un humano más, en el sentido de claro. que de repente uno pasa o le pisa la pata, la cola, ay, disculpa, y uno, disculpa lo que pasó, no sé, no quería hacerlo. Entonces, uno tiene esa comunicación, pero no Sí, todas las personas logran comunicarse. Esa es una forma de comunicación, ¿cierto? sí, Podría claro. ser como más Sí, visual, donde aprendemos a leer, digamos, el lenguaje corporal y gestual del otro, del animal en este caso. ¿Ya? exacto, Exacto, exacto. pero ¿alguna recomendación que podríamos dejarle a los cuidadores de animales eh, para que puedan comunicarse con su animal de otra forma a nivel de cardíaco a cardíaco y dejando todo esto como, no detrás, pero dejándolo como aparte y Ok. conectarse directamente de corazón a corazón a ver qué les surge? Bueno, primero, no está mal comunicarse con el animal o su lenguaje corporal, porque de hecho también es una manera, está bien. Y es una manera que uno aprendió hasta acá y no está mal hacerlo. Lo que no sería no me sale la palabra, no sería útil proyectar lo que yo siento con la cara que le veo al animal de, en el animal. Por ejemplo, yo le veo una cara que para mí, si yo pondría esa cara, sería cara de pena. Pero quizás el animal no tiene pena. Ahí Entonces, humanizaríamos, ¿te había dicho la palabra? claro, sí, Humanizaríamos humanizaríamos al animal. un poco al animal Claro. a lo que vendría a ser que se llama la antropología animal, ¿no es cierto? Si no me equivoco, que es que El, yo le empiezo a dar características humanas a claro, los en realidad, no, animales y emociones humanas a través claro. de observar sus gestos, lo que hacen. ¿Eso por ahí va o no? No, eso no me acuerdo si se llama antropología o tiene otra palabra, pero no importa. Sí, no está bien, porque ahí caemos en errores y sucede algo muy interesante. Cuando yo empiezo a sentir, por ejemplo, lo que dijiste vos, pena, uy, pobrecito, lo veo con lo que el animal va a estar sintiendo de mí es que yo soy el que tiene pena, porque yo cuando lo veo con pena voy a decir, ay, pobrecito, y me voy a poner con una actitud corporal que el animal va a interpretar como se está achicando, ¿qué le pasa? ¿Por qué tiene miedo? Es decir, voy a creer que es así y luego lo voy a actuar y el animal Ese corto un poquito. emocionales, si querés, o problemas de comportamiento, si querés, porque yo soy el que estoy comportándome como si él tuviera pena, ¿no? Es como, imagínate como que si estuvieras en tu casa con tu hijo y vos a tu hijo lo ves triste o pensativo, pero para tu consciente, tu experiencia está triste. Entonces vos le decís, ay hijo, ¿por qué estás triste? No, ma, yo no estoy triste. Ay, pero si yo te veo triste. Entonces él se va a empezar a sentir incómodo. Bueno, algo parecido pasa con el animal. Entonces Entonces, ¿cuál sería? el animal observa que se cortó en una parte
observa Ok. la corporalidad con la que me acerco a él, a preguntarle, ¿estás triste? Yo me achico, ¿cierto? Me hago pequeño y el animal no entiende por qué yo me estoy empequeñeciendo y puede llegar a pensar, está asustado, algo le pasa, Claro, claro, ¿qué va le a pasa? ¿Por interpretar qué? a su manera, ¿cierto? Exacto, él lo va a interpretar como su mundo. Un perro va a interpretar como mundo de perro, un gato como el mundo de gato, y nosotros no podemos salirnos de nuestro mundo de ser humano. Ya, Entonces, por eso no está bueno proyectar las emociones en el animal, ¿no? Eh, entonces, ¿cuál sería no sé si consejo, recomendación o una práctica interesante? Es dejar de suponer, dejar de suponer, primero, dejar este, de suponer dejar de suponer. qué le pasa Segundo, a nuestro amigo animal. claro. Segundo, estar tranquila yo con lo que siento cuando estoy con el animal. Si yo estoy tranquila, el animal va a sentir. Recién ahí voy a poder ubicarme en en una sensación amorosa, con el corazón abierto. No tengo la palabra exacta, pero es esta sensación que uno siente cuando ve un cachorrito, cuando ve un bebé. Es algo como amoroso. Cuando uno comienza a abrir el corazón, ahí se produce la comunicación. Y entonces, la regla de oro, que siempre les digo a las personas que les enseño esto, la regla de oro es, una vez que yo logré abrir el corazón, que siento esto de mi animal, la regla de oro es, lo primero que siento es lo que vale. Mucha gente es muy mental y dice, ay no, pero me pareció que sentí tal cosa, pero no debe ser. La regla de oro es, lo primero que siento, eso es lo que vale. Entonces, nuestra cabeza nos va a querer decir que eso no es, que no puede ser, que esto no está sucediendo, y entonces empieza a haber un diálogo acá en la cabeza. Eso no es, eso Okay. no es. Entonces, Entonces, lo eh, primero sería no suponer nada, porque ya el hecho de suponer nos bloquearía a poder percibir realmente qué es lo que le pasa. No suponer sería también una forma exacto, de exacto. bajar un poco nuestro ego, ¿cierto? Que a lo mejor intenta saber anticipadamente qué es lo que le está pasando al otro, y ahí entra en la suposición, ¿ya? Exacto. La segunda sería tranquilizarse, todo lo que podamos tranquilizarnos, y ahí podría a lo mejor ayudar a algún tipo de meditación que podríamos hacer para poder llegar a ese punto. Y bueno, sí, eso se da por naturaleza, esa tranquilidad mejor todavía, pero si no podríamos ayudarnos con algo que nos relaje, ¿cierto? Y nos lleve a conectar directamente con el corazón, ojalá. Y tercero ¿Sí? sería, lo primero es como una regla. Lo primero Claro, que siento, eso es. eso Cuando es. entra el cuestionamiento de, ¿y si a lo mejor esto no era? En realidad se me pasó por la cabeza, Claro. pero tal vez no es. Ya cuando empezamos ese cuestionamiento, de ahí para adelante ya no vale. Exacto, exacto. Ok, Y lo que le digo a las personas es que cuando registren ese sentimiento, ese primer sentimiento, que puede ser una sensación, una emoción, una sensación física, una sensación exacto, olfativa, una imagen mental, puede ser cualquiera de esas cosas, porque nuestro cuerpo lo decodifica de esa manera, que lo anoten. Puede pasar que pase como un flash y después me olvide qué pasó. Entonces, exacto, si yo me puedo sentar tranquila, a mí me ayuda a cerrar los ojos, porque cierro los ojos y me relajo, y no me dejo llevar por lo que puedo estar viendo y me parece que veo. Entonces, me siento frente a también es muy interesante, antes de, ¿no? Mucha gente dice, no siento nada. Entonces, lo primero que uno o que puede hacer si no siente nada es preguntarle al animal, ¿cómo te sentís? Cuando uno pregunta algo con palabras, cuando uno se imagina, uno ya previamente se imaginó algo antes. Por ejemplo, si yo te pregunto,
cómo está el clima donde estás vos antes de contestarme frío, caliente, lindo, feo, vos te vas a sentir cómo está el clima en tu cuerpo, lindo, si hay sol, si hay mucho sol, si está luminoso, si está oscuro, vas a tener un montón de sensaciones, imágenes mentales de cómo está, y luego vas a ponerlo en palabras. Exacto. No sé. Hay un proceso. Entonces, hay un podríamos proceso. decir que hay un proceso. Primero, Exacto. La forma de captar la sensación, ¿cierto? Lo primero que siento, nuestro cuerpo se colocaría como en una especie de antena receptora. No solamente nuestro cuerpo, exactamente, sino que también nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental, ¿cierto? Sí, así es. Y otras sensaciones más que las vamos a recibir o a decodificar en nuestro cuerpo. Por ejemplo, una sed. Le pregunto, o sea, trato de comunicarme con mi perro y de repente siento, pero no he visto nada, ni tampoco me llega una frase, ¿cierto? Pero siento que me aprietan el cuello. Ya puedo percibir la sensación corporal que el animal está sintiendo en ese momento, ya que está ahogándose por algo, siente como una presión aquí. Y inmediatamente puedo comunicarme a nivel corporal con el animal para saber un síntoma, por ejemplo. Claro. O me puede llegar, a lo mejor, si mi capacidad es más bien como de visualizar símbolos o imágenes, es más probable que con una capacidad extrasensorial más específica de ciertas personas, podría llegar como una imagen, ¿cierto? O incluso podría pasar, que me ha pasado a mí, que me podría llegar el nombre de un medicamento, por ejemplo. También puede ser. O el aroma de una hierbita, el aroma de alguna hierbita que el animal deba tomar. Sí, puede pasar. Puede pasar eso como una comunicación. Sí, puede pasar eso, puede pasar eso. Iba a decir algo, pero ahora me olvidé. Bueno, no importa, sigamos. Sí, esto de lo que vos me decías acá. Puede pasar que yo un ahogo acá, pero si uno quiere hilar más fino todavía, uno puede preguntarse o preguntar, ¿no? Solamente con la intención, solamente pensamiento, solamente preguntar, ¿esto es algo físico o es algo emocional? Porque puede pasar que lo que esté pasando sea que o te cuenta algo que pasó antes, o te cuenta que hay una emoción acá en la garganta que sí lo está ahogando. Y la otra pregunta que se le puede hacer es, ¿esto es tuyo? Porque a veces el animal, en la mayoría de los casos que me ha tocado conectar con animales, los problemas emocionales son de los humanos que están a cargo. O quizás a veces el animal te cuenta un problema físico, ¿no? Entonces vos por ahí le decís a la persona, lo que estoy sintiendo de este animal es un dolor agudo en el intestino. Te dice, pero a mí me duele el intestino. Digo, entonces puede ser que a él también le duela o que me está contando que a vos te duele. Eso suele pasar. Que pueda ser el dolor del otro. Cuando el animalito entra en una familia, pasa a formar parte de ese sistema o de ese núcleo familiar. Sí. Y puede tomar, así como los niños, muchas de las enfermedades o de la sintomatología familiar. Sí, eso es lo que pasa muy frecuentemente. Por lo menos en la mayoría de los casos que me ha tocado o me ha llamado, pasa exactamente eso. El animal refleja lo que está pasando en el sistema familiar. ¿Por qué pasa eso? Es un ser absolutamente coherente. Y lo que sucede es que el animal la va a reflejar, porque es parte de su estar en la naturaleza. Cuando un animal en la naturaleza siente una incoherencia, por ejemplo, ¿qué sería una incoherencia en la naturaleza? El ambiente donde vivo, el territorio donde vivo, tiene siempre el mismo olor, los mismos paisajes, los mismos sonidos, pero resulta que un día el olor es distinto y el sonido no escucho nada
y el paisaje está bien. Entonces ahí hay que estar alerta. Y entonces hay diferentes tipos de forma en que el animal lo muestra. Los animales de presa, por ejemplo los caballos que viven en manada, ellos muestran con su mímica gestual lo que está pasando, ¿no? Para informarle a la yegua madrina, qué es lo que está pasando y si esto es algo donde corre riesgo su vida. Pero también algo parecido hacen los animales que son depredadores. Los animales depredadores también muestran, para informarse entre ellos, qué es lo que está sucediendo en el territorio. Bueno, cuando un animal vive con un ser humano, pasa lo mismo. El ser humano es un ser incoherente, en general es incoherente. ¿Por qué? Porque siente una cosa, piensa que lo que siente está mal, entonces anula lo que siente porque esto no me gusta y entonces hace lo que puede. Y el niño o el animal van a actuar esa incoherencia. ¿Por qué? Porque esa incoherencia es un estrés. Esa incoherencia está diciendo, hay un peligro que hay que resolver. Y si el humano no lo resuelve, alguien lo tiene que mostrar. Esto no es que lo hacen, vamos a hacer esto, sino que es algo natural, totalmente natural. En el fondo nos está mostrando el síntoma o algo disfuncional de nuestra familia o de quienes viven ahí en ese lugar. Sí, sí, tal cual, tal cual. Celia, Sí, sí. ¿qué hay de cierto también con esto de que los animales, aunque ya conversamos un poco que los síntomas del animal, los síntomas físicos del animal podrían ser traspasados desde el síntoma humano, ¿cierto? ¿Te ha tocado ver esto, por ejemplo, que, no sé, en el hogar se enferme alguien de cáncer y esté muy unido al animalito, por ejemplo, estén muy juntos los dos y esa enfermedad sea traspasada al animal? Sí, por ahí yo no diría traspasado, porque si no parece que fuera un contagio, Algo pero no, así. no es de esta manera. Claro, pero no, pero sí que ambos resuenen con la misma situación. Entonces, si vos hablaste de cáncer, en este momento no me acuerdo caso de cáncer puntual, pero sí de otras patologías. Sí, sí me acuerdo un caso de un tumor. Ya. Que eso también lo conté en otra entrevista que me hicieron, de un gato que tenía un tumor en la boca, pero la persona no tenía un tumor, solo el gato tenía el tumor. Cuando comuniqué con el animal, el gato me mostró que lo que estaba pasando ahí era que había cosas que no se habían dicho. Y la persona me dijo, pero si yo siempre digo todo, ¿no? De que sí es verdad, había cosas que no se dijeron. Esta persona que hizo la comunicación, esta persona es veterinaria y ella se dedica, entonces, después me llama, habrá pasado mes y medio, me llama y me cuenta que después de la comunicación sí se dio cuenta que había cosas que no había dicho. Y una vez que habló con la persona que tenía que decir las cosas, el tumor del gato se ablandó. Y después ella siguió tratándolo con homeopatía y el tumor terminó siendo un pequeño absceso que drenó. Pero sí hubo algo ahí el animal resonó con una situación de incoherencia, que fíjate que en este caso era absolutamente inconsciente de esta persona. Pero eso es lo que pasa, la persona no lo hace a propósito. Mucha gente que me consulta dice, ay, pero yo soy el culpable de que mi animal se enferme. No es que es el culpable, es que uno tiene un montón de cosas que son totalmente inconscientes. Uno no es que hace las cosas a propósito es malo. Claro, es Hay un que montón de situaciones inconscientes que me juegan a mí de mi vida, de mi infancia, de mi transgeneracional. Entonces, por ahí pasa. que pueden efectivamente salir a través de nuestras mascotas. O sea, nuestro Sí, inconsciente puede hablar a través de ellos incluso.
Sí, tal cual. Nosotros observarlo, llevarlo a nuestro consciente, observando la sintomatología que justamente nuestro amigo nos está mostrando. No me gusta mucho decirle mascota, pero Sí, a mí tampoco me gusta. claro, como nuestro Sí, compañero sí. animal a lo mejor nos está indicando algo que tal vez nosotros deberíamos profundizar dentro de nosotros, o algún miembro familiar, o la familia completa. Exactamente. Eh, en general, lo que sucede es que el que toma más de una persona, ¿no? Porque tiene más afinidad con una que con otra. Pero sí, puede pasar, puede haber cosas del transgeneracional también, que me lleva y a tener las creencias que tengo y a que suceda lo que está sucediendo. Sí, Ok. sí. O sea, puede esto entonces venir de mucho más atrás familiarmente. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, ayer mi hermana me contaba que un gato que ella encontró en la calle, pero ya es grande, ya es bien grande, tiene su personalidad bien definida, el gato y todo. Bueno, ella me contaba que el gatito apareció justo cuando se perdió su gatita. Y ella Cuando le se dijo perdió al su gato, gatito. ella le dijo al gato, gato le dijo, porque estaba todo el día en la puerta afuera y como que le maullaba. Entonces ella dice, ay, tú estás todo el rato molestando acá. Gato, si tú me dices dónde está la Carlita, que así se llama su gata, si tú me dices dónde está la Carlita, yo te prometo darte comida siempre. Y el gato la llevó. El gato empezó a caminar y la llevó justamente donde estaba la Carlita, que era por ahí, si mal no le entendí, dentro de la misma cuadra, en una casa que estaba cerrada antigua, y la Carlita se había caído adentro y no podía salir de un pasillo muy alto. Y las paredes Ajá. estaban tan altas, entonces no podía escapar. Y cuando ella la llama y le dice, la llama por su nombre, la gatita le responde. Y ahí ella se da cuenta de que el gatito estaba, o sea, la gatita de ella estaba ahí. Y bueno, eso fue otro cuento, que tuvo que buscar quién era el dueño de la casa, que la casa estaba cerrada, que era antigua, y finalmente rescatar a la gata que estaba días perdida. Si no me equivoco, creo que llevaba unos 5 días perdida. Y bueno, este gatito no solamente le da su comida, sino que también ya lo dejó entrar a la casa. Claro. Pero claro, Carlita se puso celosa, cambió su actitud, ¿ya? Y ahora no se le despega a mi hermana. Y el gatito le lleva ratones, le lleva ratones. Y le ha llevado ratones estos días y se los deja ahí. Claro. Entonces yo le digo, es un regalo. Me dice, sí, pero el otro día me trajo unos medios vivos, yo no sabía qué hacer con él. Claro, Entonces sí, le ha sí. llevado tu ratoncito y me dice, ¿qué me quiere decir este gato que me trae tu ratón y me lo deja acá? Yo no sé, yo ya lo reté, me dice. Y tiene cámaras en la casa, entonces ahí ve que como que sube al techo y al rato baja con un ratón. Sí, sí, se colgó, Se los deja se ahí. congeló la imagen recién. Que dijiste que tiene cámaras en la casa y entonces ve qué es lo que hace el gato. Claro, ve qué hace el gato y el Ah, gato baja con los ratones como del techo o no sé de dónde y baja y se los deja ahí en la cocina. Entonces, en este claro, caso, claro. ¿cómo se podría interpretar el comportamiento de este gatito que yo le decía, bueno, yo supongo, creo que te los lleva de regalo o en agradecimiento de que le das comida, que lo tienes en la casa y ya no está en la calle? Claro, de alguna manera lo que se puede interpretar es que el animal le hace, es como que va a cazar una presa y se la lleva a ella. Él hace todo el trabajo de cazar la presa y se la lleva a tu hermana. Es un regalo, claro que es un regalo. Es un Sí, regalo, sí, y un regalo que sí, le sí, cuesta porque tiene que cazarlo. claro, sí, sí, Claro, sí. Es un regalo y muy valioso ese regalo. es muy valioso, a pesar que son ratones así a medio morir. Ya. Es así, bueno, es el mundo de gato, ¿no? El El ser mundo de humano. gato. ¿Y cómo funciona ese mundo de gato? Yo hace poquito, bueno, yo cuando era chica, en mi casa siempre tuve hartos perros, muchos gatos, muchas apariciones, atendí partos de mis gatas y de mis perros, porque mi abuelita le tenía pánico el ver sufrir a un animal, no podía. Claro.
Entonces yo muy chica, como de 12, 13 años, empecé a atender los partos de todos los animales de la casa. Ujú. Y bueno, todos los gatitos nacían y todo. Pero para ser honesta, hay algo que he observado en este último tiempo. Yo en ese tiempo tenía una gatita que la recogí de 2 días o 3 días, habrá tenido. Tenía que alimentarla incluso con gotero, Ujú. desde ahí para adelante. Ujú. Y con ella se hizo un vínculo bastante especial. Y pasó que todos los otros gatos de la casa que nacían y todo, sentía yo y veía yo que no eran como tan inteligentes como esta otra gatita. Y yo la Ah, mira. inteligencia la relaciono por observación a que son muy observadores Sí, ellos. Y cuando son más observadores, por lo menos los gatos, porque yo creo que para eso tienen esa curiosidad bendita también, que es para desarrollar una parte importante. Cuando son más observadores veo que tienen más inteligencia, o al menos sí, tienen comportamientos un poco más humanizados o imitan mucho el comportamiento humanizado y por ahí van aprendiendo ellos muchas cosas. Y sí. era esa gata, yo creo que la mía, y después todos los gatos eran como todos iguales, entonces yo andaba con ella para todos lados con esta gatita precisamente. Pero ahora me doy cuenta de que hay muchos gatos ahora en estos tiempos, yo hace como más de 10 años, más de 10 años, que no tenía gato, porque tengo un perro, y este perro odiaba a los gatos. Ahora está más viejita, entonces ya la aceptó. Pero ahora me di cuenta de que los gatos de hoy, yo lo puse por ahí, ya no los hacen como antes, o sea, son como todos inteligentes. Hay una evolución importante en los animales, en los gatos sobre todo, que he visto últimamente. Y claro, ahora tengo una gatita y esta gatita es muy observadora, es muy inteligente, a tal punto de que nosotros tenemos una puerta que se puede abrir con una pillita para que no se pierda la llave. Y cuando nosotros la dejamos afuera para poder comer tranquilo, ella agarra y empieza a tratar de abrir la pita de la puerta para entrar. Sí, Y muchos sí. comportamientos más que de verdad a mí me sorprenden. Entonces yo digo, claro, así era mi otra gata, que se llamaba Yoshi en ese tiempo. Ella es como igual. Y yo tuve muchos gatos en ese tiempo y de verdad no tenían un comportamiento de ser tan observadores, eran distintos. Pero hoy día parece que todos los gatos están en un nivel superior también de evolución. Eso no lo sé. Decirte es que cuando éramos más chicos, los animales no compartían tanto con nosotros. Entonces, eh, por supuesto que van a aprender cosas que tienen que ver con eh, cómo convivir en una casa, cómo abrir los pestillos, cómo hacer cosas que antes no necesitaban hacer, porque estaban más en la calle. Esto de que los animales convivan con nosotros como si fueran prácticamente hijos, esto es bastante reciente, ¿no? Por lo menos, incluso en algunos lugares de las zonas más rurales, el animal, esto sucede más en las ciudades. Entonces, porque de esa manera es como ellos se defienden en la naturaleza, ¿no? Un animal en la naturaleza tiene que observar cómo es el territorio, dónde están los enemigos, y nosotros no, porque estamos en una ciudad, y está todo ya solucionado, tenemos que ser tan observadores. Y entonces cuando pasa también va a ser muy observador. Y también va a utilizar los recursos de una manera muy inteligente, pero no sé si es más inteligente que antes. Eso no lo puedo saber, no lo sé. También hay otra cosa, nosotros, al estar los gatos y al subirlos a la red social y al ver cómo otros gatos actúan y al también tener nosotros una conciencia de que, mira qué inteligente, mira lo que hace, también estamos creando una conciencia colectiva de ahora los animales son más inteligentes, ¿no? Como esta conciencia, eh, no me sale la palabra, colectiva, donde todo, cuando hay una determinada cantidad de personas, toda la se cambia, ¿no? Entonces ahora Crítica, es una masa crítica. una masa Estamos armando crítica. una masa crítica de... y los animales también están armando una masa crítica de este conocimiento se incorpora Bien. a
la conciencia de tal o cual animal. Como la ley del centésimo mono. Claro, como la ley del centésimo mono. Va por ahí. Claro, Sí. como van aprendiendo cosas, también ellos van aprendiendo en conjunto, en grupo, o se van transmitiendo ese aprendizaje. Aún así no se vean. Claro, sí. Sí. Exacto, así es. Sí, sí, sí. Okay. ¿Qué pasa con la humanización animal? ¿Cuáles son los errores hoy día para con nuestros compañeros animales? Sí, la verdad que es un error, justamente como lo dijiste vos, es un error humanizar al animal. Para que se pueda entender claramente qué es humanizar a un animal, a mí me gusta dar un ejemplo, que es el siguiente. Imagínate que en existe un mundo donde los animales más inteligentes y dominantes fueran los caballos, ¿no? Y los caballos tienen un tipo de comportamiento, y el ser humano fuera el animal que no es dominante. Entonces, un caballo adopta a un ser humano. Y el caballo, si el caballo, vamos a decir, el caballo quiere que el ser humano sea como caballo. Entonces, ¿qué le va a hacer? Le va a enseñar a pastar, le va a enseñar a retozar, le va a enseñar a acicalarse como caballo, le va a enseñar a defenderse como caballo, pero el ser humano no tiene cascos, no se acicala de esta manera como se acicalan los caballos, las crestas, ni retoza como caballo. Pero el caballo, cuando comenta con otro caballo, va a decir, ¡ay, qué lindo mi humanito! Mirá cómo patea, ya aprendió a patear. Y el ser humano se va a sentir muy incómodo, porque está delante de un individuo que pesa, y que es mucho más que pesa muchos kilos más que él, y que es mucho más fuerte que él. Entonces va a estar en peligro, va a sentirse incómodo, no va a poder sentir su naturaleza humana. Entonces, que un ser humano humanice a un animal es lo mismo que un caballo caballice, si querés, a un humano. Se siente, no sé, el animal no va a estar cómodo, va a haber alteraciones de comportamiento, ¿no? Así de estresante puede ser para un animal también, así como si fue humanizarlo como si un caballo nos caballizara, o algo así, ¿no? Claro, a nosotros sí, como humanos. Inventar esa palabra. Ah, eso lo claro, inventamos claro, ahora. Claro, sí. Sí, sí, sí. Sería Así eso que, entonces, sería estresante para un... ¿Y cuáles serían como los puntos que podríamos considerar para no caer, independiente de que amemos a nuestro animal, cuáles serían los puntos que debiésemos tener mucho cuidado, que indican que a lo mejor nosotros estamos haciendo una humanización de nuestro animal y a lo mejor por exceso de apego o por exceso de amor, digámosle, y estaríamos cometiendo un error con él porque tal vez lo estemos estresando? Bueno, en principio ponerle emociones humanas a lo que estamos viendo, ¿no? Muchas veces me han llamado para decirme, bueno, ahora justamente en la cuarentena, hace poco, una chica me llamó para decirme que su perro estaba deprimido. Y cuando conecto con el perro no tenía nada que ver, el perro estaba tranquilo, descansando, durmiendo, y ella me dice, pero ¿cómo que no está deprimido? ¿No ves que él antes era de correr, era de jugar todo el día y ahora está todo el día durmiendo? Eso es depresión. Digo, eso es depresión en un ser humano, pero él no muestra sensación. La sensación que se recibe no es de depresión. Bueno, ok, ahora me quedo en la manada y no se sale. Ok, voy a dormir. Entonces, evitar proyectar de cómo me siento yo. ¿El humano qué hace? ¿Cómo me sentiría yo si estuviera así? Bueno, no va por ahí. Por ahí estaría interesante, hay mucho en internet sobre educadores caninos donde explican cómo es el comportamiento de un animal, de un perro, de un gato, cuál sería el comportamiento deseable, qué pasa cuando un animal... hay muchas personas, por ejemplo en el caso de los perros, que tienen un perro y quieren estar todo el día jugando, todo el día jugando, y el perro está en una situación de hiperestrés.
está muy ansioso. Y después la persona se queja ladrando, todo el día moviéndose, rompiendo. Pero ¿quién provocó esto? Lo provocó el humano, porque el humano creía que si el perro estaba acostado, descansando, se iba a aburrir. Entonces, el consejo sería empezar a entender que el animal, el perro, el gato, el animal que tenga, tiene otro punto de vista, tiene otro mundo, y si no conozco qué es lo que pasa, bueno, hay un montón de información en internet de gente. Se puede consultar con alguien que sepa de etología, se puede consultar, bueno, leer o ver videos o leer sobre comportamiento de determinada especie. Esto ayudaría para que no proyecte lo que esté pasando, ¿no? Eh, y vea qué está dentro de los cánones normales y qué no. Ok, sería como para revisar y ver justamente en qué cosa puedo estar generando una humanización de mi compañero animal y no colocarles estrés Claro, a claro. él o ella. Claro, no colocarle mi emoción, porque nosotros los seres humanos tenemos esto que se da a llamar neuronas espejo. Las neuronas espejo hacen que yo te vea y y sienta como supongo que estás sintiendo, pero yo no sé si estás sintiendo esto, ¿no? Supongamos que voy a inventar. Vamos a suponer que cuando yo era chiquita tenía una maestra que tenía el pelo lacio y anteojos y era muy exigente y muy gritona. Entonces yo veo a una persona así, te veo a vos y voy a proyectar, esa es como mi maestra. Y ella debe ser gritona y debe ser, entonces yo me voy a automáticamente en situación de cómo estaba con esa maestra. O al revés, te voy a ver llorando o una sensación que yo creo que está llorando y va a dar unas neuronas espejo que hacen espejar lo que yo creo que el otro está sintiendo. Entonces, tengo que aprender bien cuáles son las características de cada animal, porque cada animal es distinto. El gato es diferente que el perro, tiene comportamientos totalmente diferentes, y diferente que el caballo, y diferente que los pájaros. Entonces, por ahí informarme, ¿no? Podríamos Informarme hablar, sobre el comportamiento. aquí podríamos hablar de la conciencia humana, que es una cosa, ¿cierto? Y podríamos hablar de una conciencia animal que está dividida también según la raza del animal. Sí, hay una conciencia, sí, humana, hay una conciencia de los perros, de los caninos, una conciencia. Fíjate que, por ejemplo, hay algo muy interesante que podés ver. Por ejemplo, cuando vos mirás a un perro a los ojos, depende cómo lo estés mirando, el perro puede interpretar, podría estar que puede ser una amenaza. Pero si vos mirás gato a los ojos, el gato está interpretando que nos queremos. Entonces, son dos maneras, son dos conciencias distintas. O sea que sí hay una conciencia. Sí. Se cortó un poco. Si Ok. nosotros estamos mirando a los ojos a un perro, no es lo mismo que mirar a un gato, porque un perro puede interpretarlo de que a lo mejor es algo agresivo lo que estamos haciendo, desafiante, y el gato lo va a interpretar de que, oh, hay una conexión, nos queremos. Claro, esto no es lineal, ¿no? Pero para dar un ejemplo, Es un son ejemplo. diferentes con formas, diferentes conciencias, diferentes especies. Sí. Ok, ya. Y algo más que quería preguntar. eh, he visto mucho los grupos de animales, ¿cierto? Que van compartiendo sus gatitos sobre todo. Y de repente dicen que el gato hay que tenerlo encerrado para protegerlo, con la finalidad de protegerlo, ¿ya? ¿Qué pasa si dejamos un gatito encerrado con la finalidad de protegerlo? ¿Qué podríamos hacer ahí? Qué es lo más aconsejable? Porque, claro, si sale y le pasa algo malo, ¿ya?
o lo raptan, o lo atropellan, o le pasan cosas malas. Uno dice, pucha, podía haberlo tenido en casa encerrado y sería eso a lo mejor una buena responsabilidad de mi parte, pero si el animalito sale, porque indudablemente un gatito se va a salir, es muy distinto un perro que lo podemos mantener y no, yo creo que a lo mejor no se va a estresar, ¿cierto? Pero un gato, Sí. tenerlo encerrado en la casa, obligarlo a estar en casa sin que vaya a dar su vuelta al techo o algo así, ¿estoy siendo responsable o irresponsable en permitir eso? Qué pregunta difícil, porque aquí hay, en realidad lo que es difícil es que hay muchas creencias sobre este tema, ¿no? Al gato le gusta ser libre, ¿no? Y hay gatos que no tienen problema de quedarse dentro de la casa y hay gatos que sí tienen problema de estar todo el tiempo encerrados. Eso va a depender también de cada característica de cada gato. Y digo que es difícil porque hay muchas personas que creen que si yo no y encierro toda mi casa y pongo rejas o no sé, eh, y hago que mi gato quede encerrado, soy una mala persona porque estoy poniendo en peligro la vida de mi gato. Y la verdad que no es así. Eso va a tener que ver eh, con cada gato. Hay gatos que dicen casa y no quieren salir, si que quieren irse de la casa. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando el animal ya se siente muy incómodo y se siente muy encerrado y no está contento ni conforme con el humano que tiene y con la manera de que su humano lo cuida, entre comillas, es muy probable que el animal empiece a mostrar algún tipo de alteración física, algún tipo de alteración de comportamiento o al final logre escaparse. Muchos animales que se escapan, especialmente ahora en la época de cuarentena. Muchos gatos que se escapan porque el humano puso mucha carga emocional sobre el gato, o el humano está muy encima del gato. Este chiste de que está circulando en las redes de que el gato dice que tiene que cobrar alquiler al humano que está todo el día en la casa ahora, es un poco así, ¿no? Por lo menos en mi experiencia. Los gatos tienen mucho problema en este momento de territorio, porque acostumbrados a estar solos, acostumbrados a ser libres, ahora tiene que estar con el humano todo el día. Y bueno, así que eso va a depender mucho de cada animal, ¿no? Y de cada humano. Y también es importante decir, cada animal se va a adaptar tanto al humano en muchos casos, no digo en el 100% de los casos, pero sí en muchos casos, que la forma de ser del humano también va a ser adoptada por el animal. Un ejemplo de un caso, de una persona que adoptó un gato y esta persona era una persona que le gustaba viajar mucho, pero decidió ubicarse al final y dejar de viajar y adoptó un gato. Bueno, este gato le gustaba salir por los techos y en un momento el gato no volvió, ahí fue cuando me contactaron. Y lo que el gato me mostraba, yo estoy cerca, yo lo quiero a este humano, la verdad que lo quiero mucho, yo también soy libre. Entonces, el gato siempre aparecía cada tanto en la casa, pero no vivía dentro de la casa. Vivía por los techos, en la casa de otro, un poquito en la casa de él. Entonces, cada animal es distinto. Es diferente, claro, como veía el humano que salía y no volvía después de un tiempo, él adoptó el mismo comportamiento. Sí, 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 Claro, sí. Sí. Además, en este caso particular, fue un gato que habían rescatado, y lo comillas, de la calle. O sea, que era un animal libre. claro. Entonces, muchas veces los humanos con la creencia de que están haciendo un bien, por ahí rescatan animales que ya tienen su manada, ya tienen su lugar, ya
tienen su grupo y los sacan de ahí. Esto no quiere decir que vamos a tener que dejar a los animales que estén mal morirse de hambre, pero hay animales que están bien donde están y no quieren ir a cumplir las reglas humanas. Y hay animales que sí, que están contentos dentro de una manada humana, ¿no? Pero eso también depende mucho de cada animal. Ok, listo. Celia, una consulta, ¿se te pueden hacer consultas online? Se pueden hacer consultas online, y más ahora que estamos en cuarentena, así que no puede venir nadie a mi casa ni yo puedo salir. Pero sí, de hecho, tengo consultantes de Uruguay, tengo consultantes de España, de Chile también, de otras provincias de Argentina, de una chica de Canadá y hay gente de Estados Unidos también que me conectan. Sí, sí. Ya, mira qué bien. ¿Y manejas el idioma inglés también? No, las personas de Estados Unidos hablan castellano. Para que sepas, sí, hablan castellano. Ellos tienen que hablar castellano. Sí, sí, sí. ¿Y dónde se podrían comunicar contigo para poder hacerte una consulta? Bueno, yo tengo mi Facebook, que es mi nombre completo, es Celia Liliana Melamed, pueden entrar ahí, o puedo pasarles mi WhatsApp, que es más 549, que es el número de Argentina, 11 40 29 49 10. Esas son las redes sociales que más uso. Tengo Instagram, pero prácticamente no la uso, pero igual me pueden contactar por Instagram, que es celia.melamed. Muy bien. Celia, muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición y por también entregarnos estos conocimientos, estas experiencias que tú has tenido tan maravillosas con respecto a los animales, porque como conversamos en algún momento, todos tenemos estas capacidades, pero no todos le ponen atención, o saben cómo ponerle atención para poder hacerlos ellos mismos. Exacto. Pero claro, si es que yo no la tengo desarrollada aún, por X motivo, porque a lo mejor simplemente no tengo tiempo para desarrollarlo o mi foco está en aprender otras cosas quizás. Claro. Claro, no está de más poder hacer una consulta con alguien que realmente puede revisar ciertas problemáticas que se pueden tener hoy día con nuestros animalitos. Así que muchas gracias por tu tiempo, tu disposición, tu experiencia muy valiosa que nos contaste hoy día. Y muy linda, me gustó mucho lo que nos contaste acerca de los conejos, estaba todo muy lindo, y de los pacientes también que te había tocado. Y además te hice preguntas por ahí que justo me habían surgido antes de hacer esta entrevista, que metí la pregunta de mi hermana, que justamente me decía por lo del ratón. Bueno, y las cosas se dan por algo. Sí. Entonces, lo que se pregunta es porque a lo mejor la energía está ahí y era el momento de hacer esas preguntas. Sí. Voy a dejar los datos anotaditos acá abajo para quien quiera ubicarte a través de online. Bueno. Y yo te agradezco muchísimo a vos esta oportunidad y bueno, no tengo más que decir. Y bueno, y saludos a todo tu público. Un abrazo y un beso grande. Que estés muy bien. Gracias. Nosotros entonces nos vemos en el próximo programa Conversando con Kai.